Llegamos al viernes, hoy es 9 de diciembre, muchísimas gracias como siempre por su preferencia. Esto es Noticias 7 y aquí le contaremos qué pasa en nuestro país y en el resto del planeta. Bienvenidas, bienvenidos, estos son nuestros titulares. La Comisión de Gobiernos Autónomos defiende el proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos. Sectores de oposición al gobierno se manifestaron en contra del proyecto de ley para evitar la especulación de la tierra. En lo internacional, París registra el nivel de contaminación más alto en los últimos 10 años. Comenzamos. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea recibe criterios externos sobre el proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y la fijación de tributos. Delegados del Ministerio de la Vivienda y de la Asociación de Municipalidades del Ecuador expusieron sus argumentos. Es la primera sesión formal donde la Comisión Parlamentaria recibió criterios externos para enriquecer el tratamiento de la propuesta legal que debe ser tratada con el carácter de urgente en materia económica. Fabián Albán, ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda subrogante, defendió el porcentaje del 75% de tasa a la ganancia extraordinaria que contempla el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo. Estamos poniendo que el valor de compra del bien más las mejoras hechas por el propietario más aquellos tributos que se han pagado se sumen al valor más el factor de ajuste. Enfatizó la importancia de actualizar los catastros por parte de los municipios del país, los cuales tendrán 2 años para cumplir con esa tarea. Tenemos que controlar el precio del suelo, porque si no lo controlamos puede venir alguien que va a cobrar un mayor valor y eso le genera un perjuicio al que compra, porque va a tener que pagar más por un bien que cuesta menos. En la mesa de la comisión se cuestionó el porqué de la necesidad de esta ley, cuando se puede exigir a los gobiernos autónomos descentralizados el cumplimiento de esta disposición por otra vía. Entonces, ¿esta ley para qué? Si es que es el hecho de sincerar catastros, sinceremos, ya están en la ley de ordenamiento territorial, ¿para qué esto? Ángel Torres, representante de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, hizo varios planteamientos. Primero, su desacuerdo con la creación de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Pues ya está establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial las facultades a los órganos para efectos de que se determinen sanciones. Propuso a los comisionados modificar la base imponible de la tarifa impositiva a las ganancias extraordinarias para que la misma pase de 24 salarios básicos unificados a 100. Para que entonces a partir de ese valor se aplique la base imponible. Legisladores de oposición no encuentran un argumento que sostenga el envío de este proyecto de ley a la Asamblea en este último mes del año. Ya lo he dicho, este es el Santa Claus socialista, rojo por fuera, rojo por dentro. La Comisión de Gobiernos Autónomos de la legislatura continuará este viernes receptando criterios que aporten a la construcción del informe para primer debate. Javier Ceballos, Ecuador TV. Mientras tanto, autoridades defienden el contenido del proyecto de ley. Consideran que actores políticos de oposición confunden a la ciudadanía. Guillermo Belmonte, director zonal del Servicio de Rentas Internas, asegura que más de la mitad de la población, que ya cuenta con una vivienda propia, no deberá pagar ningún tributo por motivo de especulación de la tierra. El 64% de la ciudadanía ya tiene vivienda propia. Y si ya tiene vivienda propia antes de la promulgación de la ley, quiere decir que no van a pagar el impuesto a la especulación de las tierras. Belmonte explica con un ejemplo que en el caso de una vivienda adquirida a un valor de $85.000 en el 2017 y con mejoras por $15.000 asumidas por el propietario, el valor del tributo a pagar es incluso menor que el vigente desde 1970 por los nuevos ajustes que propone la reforma. Que en el caso propuesto de vender una casa después de 3 años, habiendo comprado en 85.000 y vendiendo en 135.000, tendría que pagar 1.437 con la propuesta de ley. Pero si no se reformara la ley y pasa lo mismo, se tendría que pagar 2.975. Paola Pavón, secretaria nacional de la política, recalca que en el texto se propone que la nueva tasa empiece a regir a partir de la segunda venta del inmueble o terreno. Uno compra una casa para vivir, no compra la casa para venderla. Y si la vende, esto se aplica desde la segunda venta del bien inmueble. Insisten en que el fin de este proyecto de ley no es recaudatorio, sino regulatorio, con el afán de beneficiar
a quienes hoy en día no tienen vivienda propia. La vivienda es un derecho humano, así como es derecho humano acceder a salud, es un derecho humano acceder a educación. El Estado, en esos derechos que afectan a la mayoría de los ecuatorianos, tiene la obligación, no solamente la potestad, tiene la obligación de entrar a regular. Además, Belmonte explica que los constructores están exentos del pago de esta tasa, con lo que esperan el mercado inmobiliario mantenga su dinamismo. Con el proyecto de la ley ya no van a pagar plusvalía y tampoco van a pagar el impuesto a la especulación. Quedan exentos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Sobre este mismo tema, el ministro de Industrias y Productividad, Santiago León, rechaza que la normativa ocasione perjuicios en la cadena productiva nacional. Por ello, invitó a los representantes de los sectores que se oponen a la misma a leer y conocer sus alcances. Todo el sector empresarial de Guayaquil decidió unirse y llevar una misma bandera, la de oposición frontal y en ocasiones sin fundamentos técnicos a la ley contra la especulación sobre el valor de las tierras. Pretende distraer a la opinión pública de los temas verdaderamente importantes. Otro sector que se opone a la nueva norma es el inmobiliario. Su representante en rueda de prensa sostuvo que el gremio, en teoría, analizó la ley, pero en la práctica expresó dudas técnicas. Por quienes conocemos los números del sector, y como digo, nos ha tomado 5 días, 7 días entender con claridad esta fórmula. ¿Cuánto le tomará pues al propietario de la hacienda, propietario de la finca, propietario del departamento, propietario de la casa, entender la fórmula? Lo cierto es que la nueva propuesta presentada el 1 de diciembre de este año contempla que los proyectos de construcción de vivienda estén exonerados del pago de dicho impuesto. Es decir, cuando el sector inmobiliario transfiere una propiedad a un promitente comprador, esa transferencia no grava este impuesto, porque obviamente el sector inmobiliario ha transformado esa propiedad, la ha invertido. Y existen actores políticos que por captar votos y generar pánico hablan de aparentes perjuicios y hasta pérdidas de empleo una vez que la ley se apruebe. Todas las familias ecuatorianas que dependen de este sector, sobre todo los que les acabo de señalar, esto traerá más desempleo. El ministro de Industrias y Productividad considera que estos criterios obedecen a un desconocimiento elemental de la norma y de sus alcances. Primero que diría es que lean la ley, ¿no? Yo creo que a veces mucha gente, y digo porque incluso con amigos cercanos, no, esa ley, ¿la leíste? No, no la he leído. Entonces, ¿de qué hablan? Yo creo que hay que leerla y creo que el concepto es adecuado. Evidentemente hay que analizar ya de profundidad el detalle de cómo se calculan los porcentajes de una ganancia razonable y esos temas hay que discutirlos. En Guayaquil, César Eduarte, Ecuador TV. El español Joan Clos, director ejecutivo de ONU Hábitat, es un claro defensor del pago del impuesto a bienes inmuebles, pues asegura que quienes se benefician de la obra pública deben devolver algo al gobierno central o local. Entre 1997 y el 2006, Joan Clos fue alcalde de Barcelona, en España. De pocas palabras, pero directo, este español dejó huellas en su ciudad, toda vez que aplicó una política justa de pago de impuesto al terreno. Su política es clara: todo ciudadano que se beneficia de una obra pública debe recompensar el esfuerzo hecho por el municipio o por el gobierno central. El año anterior, en la Cámara de Comercio de Bogotá, Clos, mediante un ejemplo sencillo, dijo a los empresarios e invitados el por qué un ciudadano que se beneficia de una obra tiene que tributar por la acción recibida. Normalmente las economías de urbanización, parte del incremento del valor revierte en el sector público, en los países donde hay impuestos, revierte en el sector público en forma de impuestos. Pero como la modernidad avanza, las obras en el terreno no se detienen. El alcalde pavimenta la calle y pasa por allí una compañía, la compañía de aguas, e instala un sistema de distribución de aguas limpias para las viviendas futuras. En el ejemplo que cita Clos, el beneficiado recibió todo a cambio de nada. Y si luego pasa la compañía telefónica y tira un cable de fibra óptica, el campo de solar de patatas de mi primo continúa creciendo de valor. Has generado dinero y riqueza sin tú haber puesto nada. Conscientes de la existencia de negociados con el uso del suelo, en la conferencia Hábitat 3 que se llevó a cabo en la capital, alcaldes de varias ciudades del mundo firmaron la Declaración de Quito. La misma consta de 7 puntos, 2 de los cuales ponen hincapié en la importancia de la verdadera administración por parte de los cabildos. El primero señala el compromiso de las ciudades para apoyar los procesos de descentralización y mejorar la autonomía municipal.
Y el segundo es la participación activa de los ciudadanos y el sector privado en el desarrollo local. Son los puntos donde los alcaldes invitan a los ciudadanos a comprometerse con el desarrollo de las urbes, y qué mejor tributando cuando han recibido los beneficios de una obra. Temas que son compartidos por el Gobierno Nacional al enviar el proyecto de ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, el cual es analizado por la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Sectores de oposición al gobierno se concentraron en la avenida de los Chiris para manifestar su inconformidad con el proyecto de ley para evitar la especulación de la tierra. Desde las 17 horas llegaron al lugar de la convocatoria. Igual que a mediados del año pasado, los asistentes portaban banderas negras. Los gritos y consignas dirigidos en contra del presidente de la República. Uno de los organizadores es el activista Alfonso Pérez, quien decía que entre las razones para la protesta estaba el envío del proyecto económico urgente a la Asamblea Nacional. Esa ha sido un detonante adicional a esta indignación. Quien tampoco negó que exista participación de organizaciones políticas de oposición. Debe haber gente de todos los partidos, debe haber gente de todos los movimientos. Otros ciudadanos, por su parte, decían haber sido invitados por un candidato a la presidencia. Amigo personal de Patricio Zuquilanda desde la infancia. Se convocó por el medio del Facebook y estamos aquí. La policía buscaba mantener el orden y habilitar el tráfico vehicular. Sin embargo, la actitud de varios manifestantes generó uno que otro roce. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Guillermo Lasso, candidato presidencial, negó que su movimiento haya convocado a protestas por este proyecto de ley. Sin embargo, su compañero de fórmula, Andrés Páez, desde la ciudad de Cuenca, animó a la realización de las mismas y lamentó no poder participar de ellas. El candidato presidencial por Creo, Guillermo Lasso, participó en la tarde de este miércoles de un conversatorio en la Cámara de la Construcción. En el evento, los participantes rechazaron en varias oportunidades el proyecto de ley que regularía la plusvalía. Creemos que el país no tolera ya ensayos populistas y demagógicos. Evento que se producía horas antes de la convocatoria a las protestas en la avenida Los Chiris. Esta se divulgó por medio de un comunicado como este, donde aparecía el logo de Creo y se recomendaba no acudir con banderas del partido. Se explicaba que Andrés Páez estaba tras la coordinación del mismo. Al consultarle a Lasso al respecto, esta fue su respuesta. Por la ley de plusvalía quisiera saber... El movimiento Creo, ni Guillermo Lasso, ni Compromiso Ecuador han convocado a ninguna marcha. Lo que nosotros les decimos a los ecuatorianos es que rayen todo 21, y al rayar todo 21 el 19 de febrero, ustedes están votando para derogar este proyecto de ley. Además, fue claro que no es democrático que ningún candidato se involucre en estas manifestaciones populares. Estamos en campaña política y no creo que ningún candidato debería interferir en la voluntad de los ciudadanos, allá aquellos que quieran organizarse. Algo que contradice lo expresado por su binomio en la ciudad de Cuenca, Andrés Páez, quien arengó la realización de estas protestas. Animo a todos los ecuatorianos para que protestemos de forma absolutamente frontal en contra de esta pretendida ley impulsada por el correísmo. Y lamentó no participar en las mismas. A las cuales me sumo, sin que pueda participar en ellas por hallarme en este recorrido, ya que hoy en la noche estaré en la ciudad de Loja. Andrés Páez fue uno de los principales incitadores de violentas movilizaciones en junio del año 2015, cuando se presentó el anterior proyecto de plusvalía, contrario a lo que describe. Las protestas siempre han sido cívicas y pacíficas y sin causar ningún daño a nadie, porque jamás se lo ha hecho. La ley de control de la especulación de las tierras se trata en la Asamblea apenas desde este miércoles. Sin embargo, ya se evidencian las expresiones políticas y el uso electorero de la misma. César García, Ecuador TV. Mientras tanto, en el centro de Quito, decenas de personas participaron de una jornada informativa sobre este proyecto de ley. Hugo Galarza llegó junto a su esposa a la Plaza Grande a participar de esta jornada informativa implementada por el Servicio de Rentas Internas. Con esta ley vamos a ganar mucho. La gente de clase media para abajo siempre compramos una casita, pero es para mantenerla toda la vida. No la vendemos a los 2, 3 años. A través de este espacio, funcionarios del SRI despejaron las principales inquietudes de la ciudadanía sobre el proyecto de ley para evitar la especulación en el valor de las tierras. Únicamente van a tener que pagar las personas que compren bienes a partir de la vigencia de la ley y no es una ley retroactiva. Y quienes tenían una duda en particular también fueron atendidos.
estoy haciendo una consulta, me han respondido, me parece muy correcto de que no se tome en cuenta a los constructores para que esta ley no sea aplicable para ellos. Además, diversas organizaciones sociales se dieron cita para apoyar este proyecto. La Revolución Ciudadana sí ha estado trabajando, viene trabajando en bien común de todo el pueblo pobre. Los 10 años que hemos tenido de una revolución se ha visto trabajo, se ha visto todo. Y hay quienes rechazaron la posición de actores políticos sobre este tema. Y eso es preocupante, porque si no pueden saber, dominar, explicar una ley, ¿qué van a poder hacer una política pública? Lo que le invito a todos los candidatos es que analicen esa ley, que a ellos también les conviene. Desde el SRI se recomienda conocer más detalles del proyecto a través de su página web. Olga Velasco, Ecuador TV. Momento de revisar qué pasa en el resto del planeta y le contamos que un pedido de impeachment contra el presidente interino de Brasil, Michel Temer, fue presentado a la Cámara de Diputados. Los representantes de movimientos sociales indican que el pedido es por incurrir en el delito de tráfico de influencias. El texto, que lleva la rúbrica de 19 personas, asegura que Temer se valió de su cargo para patrocinar intereses particulares. Mientras tanto, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, junto a los negociadores de la paz y familiares de las víctimas del conflicto armado, llegaron a Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz. Y en México rescatan a 100 inmigrantes indocumentados que fueron abandonados en un tráiler. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó a Oslo, Noruega, para recibir este sábado el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo alcanzado con la guerrilla de las FARC tras 50 años de conflicto armado. Entre los familiares de las víctimas que lo acompañan está Fabiola Perdomo, esposa del exdiputado del Valle, Juan Carlos Narváez, asesinado en cautiverio. Además, estarán presentes en la ceremonia Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Por el galardón, el presidente Santos recibirá 8 millones de coronas suecas, es decir, $975.000, que serán destinados para la reparación de las víctimas. En tanto, el expresidente y actual senador Álvaro Uribe llegó a Estados Unidos para hablar con delegados del presidente Barack Obama sobre los vacíos del acuerdo de paz. El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, ha despedido de su equipo de transición al hijo de su asesor de seguridad nacional, el general retirado Michael Flynn, por difundir información falsa que provocó un tiroteo en una pizzería de Washington este fin de semana. Las autoridades de migración de México rescataron a 110 personas de Centro y Sudamérica que quedaron atrapados en la parte trasera de un camión de carga después de sufrir un choque y ser abandonados por el conductor. Dentro del vehículo se encontraron 62 adultos y 48 menores de edad, provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador. Algunos de ellos presentaban lesiones y signos de asfixia por las condiciones de hacinamiento en las que viajaban. Fanny Lara, Ecuador TV. La música nos indica que es tiempo de los deportes. Está con nosotros Diego Valencia con noticias importantes, sobre todo para la hinchada de Liga Deportiva Universitaria, porque al parecer está listo el nuevo técnico para ese equipo deportivo. Así es, Vanessa, buenos días, un abrazo para todos. Lo que tú dices es cierto, pero el nombre aún no se lo ha develado. La dirigencia de Liga Deportiva Universitaria ha escogido ya al técnico que será el encargado de dirigir a Liga Deportiva Universitaria para la temporada 2017 y será presentado de manera oficial el próximo lunes. Pero mientras tanto vamos con novedades de lo que ocurrió en principios de esta semana, cuando los equipos olímpicos y paralímpicos de nuestro país recibieron una distinción en Vicente Rocafuerte al mérito deportivo. También esto fue otorgado a los comités, no solo a los equipos, sino también a los comités olímpico y paralímpico de nuestro país. Los deportistas clasificaron en la 31ª edición de los Juegos Olímpicos y la 15ª edición de los Juegos Paralímpicos de Río 2016. En este caso, el Poder Legislativo destacó la esforzada campaña impulsada por la organización deportiva, priorizando la implementación de procesos formativos integrados con recursos y capacidades en una amplia dinámica que fortalece las potencialidades de nuestros talentosos atletas. Vamos a revisar también las reacciones de los protagonistas. Neisida Gómez, pesista, representante de los Juegos Olímpicos de nuestro país y que por supuesto dejó muy en alto la participación de nuestros deportistas.
Me siento muy contenta, muy feliz, agradecida con la Asamblea Nacional por tomarnos en cuenta una vez más al deporte ecuatoriano, por el esfuerzo que hemos venido haciendo durante todos estos años y aún más ahora que fuimos a Juegos Olímpicos. Muy agradecido con la gente del Ministerio de Deporte y con la Asamblea Nacional. Sin duda alguna nos motiva a seguir luchando, a seguir adelante y sobre todo sabiendo que tenemos el respaldo de la Asamblea y del Ministerio. Y el principal equipo de motociclismo de nuestro país, combinando la representación de varias disciplinas, estarán en el GP de Colombia. Un equipo completito, encabezado por Dax Álvarez, Adrián Andino, Carla Andino y Gustavo López. Ellos cuentan con el aval de la Federación Ecuatoriana de Motociclismo. Este año sí nos hemos propuesto estar tal vez entre los 3 primeros, lograr un podio. Y bueno, las motos sí tienen una mejor preparación, están más rápidas, más ágiles, lo cual yo pienso que la preparación de nosotros físicamente también ha mejorado bastante, cada vez el performance es mucho más alto, teniendo en cuenta que el nivel allá en Colombia es mejor que el de nuestro país, pero bueno, yo pienso que vamos a hacer un buen papel allá. Y la idea es ir con anticipación para poder entrenar y conocer muy bien la pista. Terminé en el 3er puesto y aún me he estado preparando en lo que es para el GP acá de Colombia, entrenando en Yaguarcocha, horario, antihorario y también realizando 8. Lo único que queremos es hacer un buen papel, creemos que tenemos las motos a punto y también un nivel bueno en lo que es este deporte para ir a hacer un buen papel. A continuación vamos a conocer una historia muy particular. Se trata del niño de 15 años, Diego Vinuesa. Tal vez su cuerpo no evidencia su edad, pero él es alguien que necesita de nuestra solidaridad y que tiene algo muy en común con Lionel Messi. Aparte de su pasión por el fútbol, se trata también de su misma enfermedad, la falta de la estimulación de la hormona de crecimiento. Conozcamos su historia. Abstracto. Leo Messi. Barcelona, Argentina, 87 Rosario, el barrio. ¿Qué tienen en común Lionel Messi y este muchacho? Mi nombre es Diego Vinuesa y tengo 14 años. Aparte de su pasión por el fútbol, de disfrutar de cada gambeta y cada gol, este ambateño, que ya tiene 15 años, aunque su cuerpo no lo ponga en evidencia, también guarda, como en su momento el crack del Barcelona de España, la misma enfermedad. Un día nos metimos a la fundación de él y mandamos los papeles, de ahí nos llamaron del Fútbol Club Barcelona y nos dijeron que no nos podrían ayudar con plata, pero sí con una camiseta de Lionel Messi autografiada. Él no ha tenido la misma suerte que Messi. El argentino recibió la ayuda para su tratamiento en España cuando tenía 10 años y medía 1 metro con 27 centímetros, mientras que con 14 años y 1 metro con 36 centímetros de estatura, el pequeño Diego guarda sus sueños entre un balón y la camiseta de su máximo ídolo. Tengo un problema hormonal que no me deja crecer. Parezco un niño de 10 y eso es lo que nos inspiró para meternos a que nos donen la camiseta. Diego y su familia esperan subastar la camiseta que la Fundación de Messi le envió para ayudar a su tratamiento médico. Su perfil de Facebook será el contacto para obtener los mayores recursos económicos, a sabiendas que el tiempo no es su mejor aliado. Que me ayuden, ¿no?, por el problema que yo tengo, que me ayuden a vender la camiseta. Es mucha plata lo que necesitamos para mi tratamiento. Un pedido solidario de un pequeño gigante que busca alcanzar su sueño de gloria y de goles. Se me van todos los problemas, se me borra todo de la mente, solo pienso en jugar bien, hacerlo bien y nada más, meter goles. Y siempre pienso en mi sueño, que es ser futbolista.
En los próximos días estará Diego con nosotros y nos contará más acerca de esta propuesta, que en definitiva busca la solidaridad de todos. Apoyémoslo. Vamos a cambiar de tema porque ahora nos metemos en la disciplina de las artes marciales. Y es que la Fundación Sin Fronteras y la Liga Mundial de Kickboxing, además la Unión Internacional de Artes Marciales de América, se preparan como un solo equipo en representación de varios deportistas ecuatorianos que estarán viajando en los próximos días hasta Piura, Perú, para un torneo sudamericano de mucha trascendencia. Estamos enfocados en la inclusión social de las áreas vulnerables, de la inclusión laboral y bueno, de ahí cerrar el círculo de trabajo para que ellos puedan cambiar su estilo de vida. Nosotros estamos ubicados en 16 provincias, estamos trabajando con niños y jóvenes en riesgo en la práctica del deporte, en especial de las artes marciales, con niños con discapacidad, con adultos mayores y madres emprendedoras, lo que motivamos a la práctica del deporte y que puedan ser ellos incluidos a la sociedad por medio de esta actividad. Tuve la oportunidad de ser entrenado por el mejor sensei, que es actual campeón mundial de kickboxing, Edison Jiménez. Me gusta este deporte desde pequeño y lo estoy practicando ahorita y gracias a Dios he tenido la oportunidad de participar en algunos eventos profesionales. Esperamos ganar allá, traer algunos trofeos y medallas a Ecuador, porque es un evento internacional, entonces esperamos que todo salga bien y que todos mis compañeros puedan ganar los que van a pelear allá. Me interesa mucho esta fundación porque ayudan a las personas, a los chicos discapacitados y eso es bueno. Y a mí me interesó eso porque a mí también me gusta apoyar así a las demás personas. Vamos ahora a enterarnos qué es lo que ocurrirá la próxima semana. Hay una carrera benéfica de la que todos tenemos que ser parte. Me refiero a la carrera Hombro a Hombro, parte del proyecto Hombro a Hombro. ¿De qué se trata? Luego del terremoto del pasado 16 de abril, un grupo de arriesgados fueron con mucha decisión para tratar de levantar las casas de los damnificados en diferentes sitios de la provincia de Manabí. Ahora el proyecto ha trascendido y merece nuestro apoyo. Esta carrera se va a realizar a los alrededores del sector de la comuna de Oyambaro, ubicada al oriente de Quito. Esta es una carrera 100% benéfica que se viene ya organizando por 5 años consecutivos. Es una carrera de trail running que tiene 3 diferentes distancias. Una de 7 kilómetros, una de 14 kilómetros y una ruta familiar para padres y niños que es de apenas 2 kilómetros. La idea de esta competencia es hacer al final del año un cierre con todos los deportistas en los que todos ellos vengan a correr, pero ya no vengan a correr por un premio, no vengan a correr, digamos, por el tema de la competencia, sino que vengan en una onda mucho más relajada a correr y a divertirse por una buena causa. Este año todos los fondos recaudados en el Xuncuñán van a ser entregados al colectivo Hombro a Hombro con Ecuador, que es un colectivo que está construyendo casas después del terremoto que hubo en la costa ecuatoriana y es un proyecto que reconstruye casas en la zona de Tabuga, en Manabí. Las inscripciones para esta carrera están abiertas. Me dice mi productor que debemos ingresar a la página www.proyectoaventura.com. A ingresar también al link del servidor de la carrera o del proyecto Hombro a Hombro. Allí se realizan las inscripciones y podemos ser parte de esta carrera que se realizará el próximo 17 de diciembre. Vamos a cambiar de tema, nos metemos en el tema del fútbol porque ayer recorrió en el complejo deportivo de Independiente del Valle el rumor de que Librado Ascona podría dejar la disciplina de Independiente e irse al Olimpia de Paraguay. Dice el portero que por situaciones familiares tendría que dejar al Independiente, jugar en Paraguay y el Olimpia se presenta tan solo como una de las opciones. Sigo siendo jugador independiente hasta el sábado, de ahí quedo libre, de ahí tengo que ver, primeramente tengo que resolver los problemas personales que tengo y de ahí estaré resolviendo mi futuro. Al parecer, problemas de índole familiar obligarían a Daniel Librado Ascona a dejar la disciplina de Independiente del Valle. El interés del jugador se centraría en estar cerca de su familia en Paraguay y por eso el Olimpia, uno de los clubes de mayor renombre en su país, se podría fijar en él para contratarlo. Empezaron a salir en redes sociales que yo tenía algo con Olimpia. No, nada que ver. Yo estoy yendo por problemas personales, familiares y nada más. Y no he hablado con ningún equipo. Hemos hablado con él, pero lo vamos a determinar y él lo va a determinar también en su momento. Y él va a tomar su decisión porque es autónomo de tomar su decisión.
indudablemente que se lo va a comunicar al club y eso lo vamos a evaluar. Ascona, en la Copa Libertadores, fue una de las más destacadas figuras del subcampeón de América. Una historia que de seguro quedará plasmada en la memoria del fútbol sudamericano. Mientras tanto, los de Sangolquí, en su conjunto, aspiran cerrar el año, aprovechando el cupo que queda libre para la próxima edición de la Copa Sudamericana. Queremos cerrar bien este semestre, que el equipo pueda hacer un buen partido, ganar, que es el principal objetivo, y que después veamos el resultado que se dio para ver en qué posición quedamos, pero la prioridad es ganar. El último encuentro del torneo se disputará en horario unificado el próximo sábado a las 16 horas. Independiente recibirá a los del Río Guayas en el Estadio General Rumiñahui. Definitivamente ha sido un año inolvidable para Independiente del Valle, que más allá de la falta de resultados que ha tenido en campeonato nacional, me refiero en su interés de regresar a la Copa Libertadores de América, a nivel internacional, lo logrado seguramente marcará un hito histórico en su trayectoria futbolística, queriendo siempre más. Felicidades a toda la gran familia del equipo de Sangolquí, que ahora tendrá un rival directo, el Clan Juvenil, en el 2017. En buena hora por el deporte de este sector de la provincia de Pichincha. Vamos ahora a meternos en el tema del Nacional, porque Eduardo Favaro, el director técnico uruguayo del equipo militar, ha sido ratificado para la temporada 2017. Aún no se conoce si podrá ser ratificado al menos la gran mayoría del plantel. Ese era uno de los intereses del estratega Charrúa. En todo caso, hay Favaro para rato en el equipo criollo y pretende cerrar de manera adecuada este año ganándole al Deportivo Cuenca. El Club Deportivo El Nacional vive un momento dulce. Los militares están muy cerca de conseguir el objetivo de volver a un torneo internacional, meta no conseguida hace varios años. Y es que el proyecto de Favaro encontró la luz en un grupo de jóvenes talentos que supo manejar y orientar dentro de lo que esto implica. Supo disimular la inexperiencia y poco recorrido de sus jugadores con motivación, orden y buen trato de balón. Características que no pueden ser pasadas por alto en la campaña de este 2016. Siempre dijimos que íbamos a hacer un plantel competitivo y la lucha interna y la competencia interna sana favorece y mejora el rendimiento de los jugadores. Hoy ese proyecto tiene resultados muy positivos y que sin duda alguna contentan al hincha del Nacho. La Copa está cerca y la venta de Aníbal Chalá hace soñar en volver a ser ese equipo exportador. Pero la realidad del club inquieta, lo económico y otros detalles aún no dejan saber qué ocurrirá con el equipo la próxima temporada. ¿Se desarmará este gran trabajo realizado por el estratega uruguayo? Un Favaro que aún no arregla su continuidad y una dirigencia que intenta renovar a como dé lugar la gran base de este plantel. De momento, todo es alegría y satisfacción en el Nacho, que solo quedará consolidada el fin de semana consiguiendo un resultado positivo ante los molacos. Hasta aquí los deportes en esta primera parte. Regresamos en una hora con más detalles de la información deportiva para todos. Se viene Carlos Rabascal y Pensamiento Crítico. Antes una pausa en Noticias 7. Buenos días. Una de las cosas que me llamó la atención es una familia indígena de Cuicocha. En la actualidad vive en Otavalo. Se llama Rosita Flores, madre de 9 hijos, quien no necesariamente se hizo tejedora ni comerciante de artesanías. En Nuestros Sueños, este sábado a las 6:15. Luis Sepúlveda es un escritor, periodista y cineasta chileno que a través de sus cuentos y novelas se constituyó como uno de los autores latinoamericanos más reconocidos a nivel mundial. Las formulaciones alternativas para dar a conocer ideas alternativas, ideas que respetan la diversidad, que respetan la complejidad, han caído también peligrosamente en el juego de simplificar el lenguaje. Su historia este lunes en Biografías a las 23:30. Llegó la oportunidad que tu idea estaba esperando. Liga de Emprendedores Extraordinarios 3. Visita nuestro sitio web, sigue los pasos y participa. Ya no busques trabajo, genéralo. Si tu proyecto es elegido, la próxima entrevista será para presentar tu propia empresa. Nuestros expertos te ayudarán a convertirlo en realidad.
Para los 3 mejores proyectos hay $100,000 en efectivo. Visita emprendedores.cfn.fin.es y nuestras redes sociales. Emprende tu idea. Que todos vayamos juntos, que nadie se quede atrás, que todo alcance para todos y que a nadie le falte nada. Me gusta ayudar a la gente cuando está mal. Me gusta hablar de frente a frente con las personas, convivir con las personas. Considero que una de las cosas es la educación, el trabajar con los niños. La felicidad y el buen vivir es la razón del ser humano. Acuerdo para el buen vivir, los domingos a las 8 horas. Este sábado, en vivo y en directo, desde el estadio de Liga Deportiva Universitaria, Liga de Quito frente a Mushurruna. A partir de las 15:30, solo por Ecuador TV. Somos fútbol. Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico en este día viernes. Ya tenemos la presencia de Carlos Páez, concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Carlos Páez, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos los que nos están sintonizando. Bueno, y a propósito que se acaba de pasar las fiestas de Quito, hay mucha tela de cortar de la ciudad de Quito, no en términos de fiesta, pero sí en términos de seguir potencializando y fortaleciendo la ciudad. Y en ese sentido, está generando mucha polémica siempre el transporte público, pero más allá del transporte público como servicio, hoy lo que genera polémica es los contratos del transporte público. Efectivamente, el tema del transporte público es un hecho siempre pendiente en las ciudades, porque tienen que ver con su dinámica socioeconómica y además con el hecho cotidiano, porque hay otros temas en los que la gente ve una vez al mes, una vez al año, pero el transporte público lo está viendo 3, 4 veces todos los días y por tanto tienen que sufrir muchas veces los avatares que significa el viajar en bus, y quienes comparten la vía con el transporte público son también en alguna manera actores protagónicos en esta problemática. Bueno, eso es un tema que evidentemente es lo que más le preocupa a la sociedad de una ciudad, es decir, por el tema de la movilidad, por el tema de que no genere contaminación, por el tema de tener una ciudad amigable. Pero ¿qué pasa con los contratos del transporte público? La Secretaría de Movilidad anunció la semana pasada el que se van a suscribir los nuevos contratos de operación para los buses que funcionan en cooperativas y compañías privadas. ¿Y eso no debería de ser lo correcto? Es correcto, de hecho estamos bien atrasados porque los contratos últimos estaban vigentes hasta diciembre del 2013 y han sufrido una serie de prórrogas que los mantienen hasta vigentes actualmente. Es decir, desde el 2013 a la fecha hemos estado de prórroga en prórroga. Y uno diría es por la complejidad del tema, pero se aspiraría que los nuevos contratos no consagren la situación que está vigente actualmente, que es, para ponerlo en un término simple, mala. La calidad del servicio que se oferta dista mucho de la expectativa que se tiene como ciudadanía, como usuario. Y por tanto nosotros lo que hemos planteado es que esta oportunidad debe ser aprovechada para atender una cancha distinta que promueva un modelo contractual que ensarte al servicio público dentro de un proceso de mejoramiento continuo. Sería demagógico decir que la firma del contrato de la noche a la mañana corrige todos los problemas. A ver, de lo que me estás diciendo... Pero es sensato decir que se pueden ir mejorando paulatinamente en el tiempo. A ver, siempre las cosas deberían ser perfectibles, pero cuando ya hablamos de un contrato, en un contrato hay obligaciones de las partes, y en ese sentido, si yo no establezco en el contrato los procesos de mejoras continua, no tengo la obligación de hacerlo, por tanto es conveniente que eso conste en el contrato. Ese es uno de los temas que yo he puesto en el tapete de la discusión, he señalado, porque además estos contratos son 10 años de vigencia. Esto quiere decir que comprometen en mucho la política pública sobre transporte en esta administración municipal, en la siguiente y en la que vendrá luego. A ver, ¿tu preocupación es que no consten estos procesos de mejoramiento continuo? Esto es lo que yo estoy planteando. ¿Esa es la preocupación? Sí, que conste un proceso de mejoramiento continuo que se exprese de manera
evaluable y verificable, por ejemplo, en ciertos hitos que comprometen a las partes, no solamente a los transportistas, sino también al municipio. Pongo algunos ejemplos. El cambio en estructuración interna de las operadoras de transporte, pasar de la visión que se tiene actualmente, ¿no es cierto?, de que cada bus se bate como puede, a un concepto corporativo, a un concepto de flota en donde existan responsabilidades por la operación de la ruta en términos de calidad del servicio. Por ejemplo, que el municipio, como administrador del sistema, instaure un mejor mecanismo de pago del pasaje a través de lo que se llama la tarjeta inteligente, que permitiría tener mejor información, reducir los niveles de evasión y facilitar el acceso por parte de los usuarios. Para Carlos Páez, que es concejal del Distrito Metropolitano de Quito, si tiene esta inquietud, me lleva a una preocupación mayor. Es decir, tú como concejal, ¿no conoces el modelo de contrato? No conocemos lo que se está discutiendo y hemos señalado la necesidad de que este tema se saque de la oficina en la que se esté tratando. El transporte público no es un problema entre la dirigencia de los transportistas y la autoridad pública. Hay un actor fundamental que es el usuario y que muchas veces no ha sido tomado en cuenta, y nosotros demandamos que en esta coyuntura se discuta socialmente los contenidos de ese contrato, y en esa lógica, como concejal y con la experiencia que he podido acumular, he hecho varios aportes de tal manera de que temas como la reorganización de las rutas, el papel de la autoridad pública, el hecho de la fiscalización con participación ciudadana y un modelo económico transparente, técnicamente concebido y socialmente sensible, puedan ser incorporados en el contrato de manera de que tenga hitos que deban cumplirse. Te voy a hacer una pregunta que puede sonar absurda. ¿Y qué conocen entonces los concejales? Porque si los concejales, los contratos tienen obligaciones de carácter económica, como tienen obligaciones de carácter técnico, como tienen obligaciones de carácter de mejoras continuas y otras series de obligaciones. Pero los concejales deberían conocer en cuánto se está obligando el municipio económicamente en relación a su presupuesto municipal del año y el proyectado, para poder establecer una planeación estratégica de crecimiento y de construcción de ciudad continua. ¿No conocen nada de eso? Es decir, no conocemos porque no es un hecho legislativo y nos corresponde como fiscalizadores. En este punto, mi tarea no es fiscalizar sobre el hecho consumado, sino advertir oportunamente para evitar que se cometan equivocaciones, al menos a mi juicio, y esto tendrá que ser resuelto en el debate, pero en una lógica de procurar que la ciudad cuente con un instrumento, que es el contrato de operación del transporte público, que le permita solucionar los déficits actuales, que son grandes, en términos de corregir una política pública. Tomando en cuenta además un hecho relevante para la ciudad, que es que luego de 3 años entrará a funcionar el metro. Y si hasta esa fecha no hemos desfacido ciertos entuertos, ¿no es cierto?, que tiene el transporte público, como la reorganización de las rutas, como los contratos de operación, como el sistema de pago de los pasajes, como la participación de las operadoras privadas en los sistemas de alimentación y troncalización que el metro define, vamos a llegar, ¿no es cierto?, a esa fecha sin poder explotar toda la capacidad que tiene este fabuloso sistema que es el metro. Por tanto, insisto, nosotros demandamos la información y en este punto, no fiscalizando el hecho consumado, sino aportando positivamente en términos de que antes de que se firmen esos contratos, se promueva este debate de tal manera de que ese instrumento sea un instrumento lo mejor posible y no consagre lo que lamentablemente tenemos en la actualidad. Ahora, cambiando de tema, que tiene que ver con las ciudades también, el tema de la especulación del suelo. Se ha vuelto a poner en la palestra la necesidad de luchar contra la especulación del suelo, y hay un proyecto de ley en ese sentido, lo que antes se llamaba ley de plusvalía, hoy se llama ley contra la especulación del suelo. Para algunos sectores, sobre todo empresariales y sobre todo el tema inmobiliario, se habla de que eso va a frenar la inversión. Pero, ¿cómo lograr un equilibrio entre que no se frene la inversión, pero que tampoco exista una gran especulación en el precio del suelo que genere dificultades de acceso al mismo y por tanto se construyan varias ciudades dentro de una misma ciudad? A ver, este es un tema que ha sido discutido en varias oportunidades al interior del Consejo Metropolitano de Quito. ¿Cómo lograr que la inversión pública que realice el municipio
y que incrementa el valor del suelo en sus alrededores, no sea capturada solamente por el dueño de ese terreno, que no ha hecho ningún esfuerzo, sino que sea capturado socialmente de tal manera de que el municipio disponga de recursos para poder invertir en agua, alcantarillado, etcétera, etcétera, de tal forma de acortar las brechas en la deficiencia de los servicios. Tiene que ver con el transporte público. Por ejemplo, pongo a discusión el tema de lo que ocurrirá alrededor de las estaciones del metro, por ejemplo. Cuando el metro está funcionando, evidentemente la potencia de este servicio hará que el suelo en sus alrededores sea muy apetecido. El metro es una inversión de todos los ciudadanos de Quito y de los ecuatorianos, porque no olvidemos que el gobierno contribuye con 750 millones. ¿Quién tiene que apropiarse de esa ganancia? ¿El propietario que estuvo engordando el suelo o que tuvo la suerte de vivir por ahí? ¿O efectivamente el municipio, que es el que realiza la inversión, de tal manera de recuperar parte de esa ganancia extraordinaria provocada por la intervención pública para fondear aquellos proyectos que permiten dotar de agua y servicios a los sectores que todavía carecen? Tú pones el ejemplo del terreno, pero ¿qué pasa con aquellos que ya tienen un departamento en determinada zona o una casa en determinada cosa que no lo ha tenido engordando, sino que lo ha tenido utilizando? En ese caso hay una ganancia ordinaria y si es una transacción común y corriente entre ciudadanos está reconocido. Es decir, ahí no ha existido especulación. No hay especulación y por tanto la ley como está planteada, digamos, habrá que ver qué resulta luego de los debates en la Asamblea, pero como está planteada reconoce el valor de venta, pero reconoce también este valor o incremento financiero que adquiere ese, entre comillas, capital. En las fórmulas que están planteadas en la ley, reconoce que el valor de venta se ve magnificado por lo que ese capital o esa plata hubiese ganado como interés puesta en un banco. Y adicionalmente reconoce 24 salarios básicos o remuneraciones mensuales unificadas que se llaman ahora como margen de ganancia ordinaria. Esta ley lo que apunta es, primero, en la segunda compra. No es en la segunda transacción, no es en la segunda venta más. Es decir, si el propietario que ahora, y esto es un engaño y una cosa que no se aclara, quien vive al lado de la estación del metro y vende, tiene que pagar tributos conforme está vigente en la actualidad. Es al que compra ese suelo para un desarrollo inmobiliario futuro el que tiene que incorporar esta nueva versión de la captura social de la ganancia extraordinaria. A mí me parece que es una ley que contribuye a que los municipios tengan mayor capacidad de financiamiento desde una perspectiva equitativa, de tal forma de que puedan cumplir con las obligaciones que están establecidas en la ley y la expectativa que tenemos los ciudadanos frente a su trabajo. Bueno, tema para debatir profundamente, Carlos Páez. ¿O Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Buen día. Gracias, buen viernes y buen fin de semana. Una brevísima pausa y regresamos. Vamos a hablar a amigos de las falsas promesas, de aquello que el neoliberalismo en la Argentina y en cualquier parte donde se instale le dice a la gente para no cumplirlo. Es parte de nuestra responsabilidad, levantar nuestras defensas, saber un poco más de lo que ha pasado en la historia de nuestros países y lo que va a pasar a continuación si nuevamente caemos en las manos del neoliberalismo, como sucedió en los países más poderosos del continente. De eso nos vamos a ocupar este domingo en nuestra Crónica de América. Domingo, 21 horas. Este sábado 10 de diciembre, el Enlace Ciudadano 504 conoce las actividades del presidente Rafael Correa. Sábado 10 horas, desde Yaguachi, en la provincia de Guayas, Complejo Municipal Deportivo.
Seguimos evolucionando para los ecuatorianos en lubricantes Petrocomercial. Por eso nunca detenemos nuestras ganas de seguir adelante. Utilizamos la más alta tecnología para cuidar el motor de tu vehículo, para que sigas cuidando ese motor que llevas dentro, que te impulsa a avanzar y llegar más allá de tus sueños. Lubricantes Petrocomercial, por un país que no se detiene. Me dirijo a las montañas de Turquía para luchar contra ríos traicioneros. Estoy rebotando de roca en roca. Descubrir cuevas antiguas. Eso voló directamente a la manga de mi chaqueta. Y les mostraré cómo sobrevivir en una constante lucha con la naturaleza. Sobreviviente. Este lunes, 20 horas. ¿Sabías que el ojo humano puede distinguir 10 millones de colores diferentes? ¿Sabías que? De lunes a viernes, 19:30. Continuamos, amigos televidentes, y cambiamos completamente tema. Vamos a dejar la política, vamos a dejar a los candidatos de esta semana y vamos a entrar a algo que es mucho más sensible y tiene que ver con el arte. Y para eso tenemos como invitada a Susana Falconi, pintora y restauradora, con quien vamos a hablar sobre su última muestra, La vida salvaje, que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad de Quito, tengo entendido. Susana, bienvenida, qué gusto tenerla acá en los estudios de Ecuador TV y Pensamiento Crítico. Muchas gracias por invitarme. Bueno, comencemos. ¿Por qué la vida salvaje? Bueno, yo tengo una lucha personal que es pro derechos de los animales y más aún de los animales salvajes. Yo les digo, las personas sin voz. Entonces, yo creo que es muy importante que todos estemos conscientes de la destrucción que estamos ocasionando en el planeta, el recalentamiento de la tierra, la superpoblación, y estamos destruyendo el hábitat, especialmente de los animales salvajes. Y parte de mi lucha es el dar a conocer a la gente, porque muchas veces es ignorancia lo que tenemos. Las personas no conocemos lo que realmente está pasando. Y dentro de eso quiero enseñar la belleza que estos animales tienen, y nosotros los cazamos, los matamos, y yo pienso que eso es algo que deberíamos ya comenzar a concientizar y tratar de parar. El arte definitivamente comunica. El tema es cómo podemos amplificar. Claro. Le pregunto, porque la muestra está en un sitio determinado, pero ¿cómo podemos contagiar, cómo podemos convocar, involucrar y empoderar a quien aprecia el arte para que tenga un impacto y genere un cambio? Bueno, más que todo, yo pienso al invitar a la gente a las muestras, también va a haber una explicación, va a haber un poco de, no sé, darles conocimiento sobre qué es lo que está pasando, cómo podemos, como seres humanos, colaborarle a la naturaleza para que estas cosas de alguna manera se detengan o por lo menos se disminuye el impacto, ¿no? Y la manera también es gráfica. La manera gráfica, como es la pintura, es una manera muy, ¿cómo le diré? Es bastante, como es un cuadro, es visual, obviamente, claro, que es la mejor manera de que las personas se den cuenta de las cosas. Despierta la sensibilidad. Exactamente. Y no necesariamente, yo pienso que no necesitas conocer de pintura para darte cuenta de las cosas. Cuando uno entra a un lugar donde se está exponiendo cuadros, uno dice, wow, esto me gusta, me impacta. Tiene que tener tiene que darte algún sentimiento, tiene que ser de esa forma. Y para Susana, lo principal es representar esa belleza de la fauna que existe en el globo terráqueo, o también representa las afectaciones que puedan tener esta fauna o la naturaleza en general en términos de lo que ha venido como consecuencia del maltrato a la tierra.
Sí, bueno, yo tengo dentro de mi línea de los animales salvajes, tengo una que es nada más mostrando la belleza de los animales, de la grandiosidad de estos, y otra parte que está representando la destrucción del medio ambiente. En eso tengo varios animales situados en su supuestamente hábitat que ya está desapareciendo. Entonces sí es algo bastante choqueante para que la gente, tenemos que despertarnos, tenemos que abrir nuestra mente y darnos cuenta que el ser humano no es todo en el planeta. Nosotros estamos aquí, nada más estamos compartiendo un espacio y es nuestra obligación como los que estamos en el tope de la cadena alimenticia, tener cuidado de lo que estamos haciendo, porque en realidad lo que hemos hecho es destruir la naturaleza, pensar que somos lo más importante y en base a eso hacer lo que nos ha dado la gana. ¿No hemos entendido entonces como seres humanos que tenemos que transformarnos y asumir una responsabilidad de custodios de la naturaleza? Y el custodio significa no propietario. Exactamente, a eso quería yo ir. Nosotros no somos los dueños de la naturaleza. Estamos arriba de la cadena y tenemos una responsabilidad y es el mantener. Por lo menos, si no somos parte de la solución, por lo menos no ser parte del problema. Entonces yo sí creo que es muy importante que todos nos concienticemos de lo que está pasando. No podemos seguir apoyando a los grupos que van a cazar y matar y eso, porque es absurdo. Ya son tan poquitos los reductos de áreas verdes, de áreas de parques, de lugares que están vírgenes, que ya no podemos darnos el lujo que porque a alguien le gusta cazar o porque a alguien le gusta hacer tirar blanco, sea un objetivo, un animal salvaje. Pero no solamente es por la caza, es por el crecimiento demográfico, es decir, de pronto el tema del ser humano, además de lo que usted acaba de mencionar, Susana, es que no está reconceptualizando a las ciudades y estamos creciendo horizontalmente y estamos destrozando la naturaleza y nos estamos comiendo todo lo que significa la ruralidad o la selva. Claro, eso es básicamente, y sobre eso que estamos expandiéndonos, sobre eso lo poquito que queda, lo estamos destruyendo. Yo lo que pienso que las generaciones futuras deberían tender es a poblar las partes, por decir, los desiertos. Que sean poblados los desiertos y sean poblados hacia arriba, y no las partes que son útiles. Y bueno, hay muchas maneras. Esto pasa por niveles de conciencia y sensibilidad, Susana. Pero usted como artista, ¿no se siente, y voy a usar de pronto una frase bíblica, una voz que clama en el desierto? Sí, no, bueno, dicen que una golondrina no hace verano, pero sí lo hace. Porque no son una, somos muchas personas que estamos en esta lucha, ¿no? Yo tengo un grupo en Miami y en Nueva York, que estamos en el dar a conocer, porque si usted se da cuenta muchas veces es más bien falta de conocimiento, una ignorancia de lo que está pasando. Igualmente, por ejemplo, el uso de pieles de estos de zorro y todo. La gente ni siquiera se pregunta de dónde sale esta piel, o cómo se obtiene, o cómo, ni siquiera piensan si se mata el animal, no se matan, creen que aparece por ahí. Y yo pienso que sí es importante que la gente sepa lo que está detrás de toda esta industria, en todos los sentidos. Ahora, ¿no? pero aquí habría que diferenciar cosas, ¿no? Porque una cosa es utilizar lo básico para la subsistencia del ser humano y para la vida del ser humano, y otra cosa es depredar la naturaleza, porque alguien que nos esté escuchando dice, bueno, pero la ropa que ustedes están usando también proviene de animales. Bueno, en mi caso no, yo soy vegetariana vegana y estoy promoviendo esta forma de vivir, que es la no utilización de ningún producto animal. Yo soy vegana por más de 6 años, he sido vegetariana casi toda mi vida, y le puedo decir que yo me siento mejor que mucha gente. Corro maratones, tengo muchísima energía, no me falta ninguna proteína en lo absoluto. Lo que pasa es que es la falta de conocimiento de dónde adquirir proteína vegetal, que es mucho más aceptable por el ser humano, por la forma que estamos constituidos, por nuestro estómago, por nuestra manera de ser. Pero hay muchas cosas, en este caso, que la industria promueve. La carne, que realmente no son necesarias. Esto va a ser un largo proceso, la gente le va a tocar
pero yo pienso que es la única manera con que vamos a llegar a que se pueda mantener el planeta, ¿no? Y dejando los mensajes y volviendo al arte, haciendo por un momento abstracción de los mensajes que lo hemos hablado, ¿cuál es el animal con el que se identifica? Increíblemente me encantan los felinos. Ellos son totalmente carnívoros, pero los felinos yo creo que primeramente la belleza física que tienen es inigualable. ¿Y del género de los felinos cuál? A mí me fascina el leopardo. El leopardo me parece un animal extraordinario, me parece de una agilidad y una inteligencia. Ellos son autosuficientes. Bueno, en general los felinos son animales bastante, primeramente son bastante solitarios. Yo me identifico un poquito por ese lado y son supervivientes. Lo solitario, digamos. la sagacidad, Exacto. La elegancia, el equilibrio, ¿cuál de los atributos? Yo pienso que de pronto la agilidad, la sagacidad. Bueno, son tantas cosas que me alucinan de estos felinos, ¿no? Y son la majestuosidad que tienen. ¿Hay alguna diferencia entre el ser humano y el animal? Muchísimas a favor de los animales, diría yo. Lo que nos distingue es la inteligencia, que no sé hasta qué punto nos ha sido beneficiosa. Los animales son seres que viven el momento. No viven con odios, ni con rencores, ni con pasado, y que es lo que realmente pienso que al ser humano de alguna manera le atora. Porque nosotros vivimos pensando en lo que hicimos mal y pensando en lo que va a pasar en el futuro. No vivimos el aquí y el ahora, que no nos permite ser felices y queremos llenarnos de cosas materiales. O sea, somos completamente diferentes. De acuerdo a lo que usted me está diciendo durante toda esta entrevista, ¿no creería que deberíamos cambiarle el nombre de vida salvaje, entonces, más bien, y llevarla al ser humano? ¿En qué sentido? Porque el ser humano es el que está depredando. Definitivamente. Pero vida salvaje yo me refiero más al hecho de que no son humanos, que es los que están en su estado original. En su estado original, exactamente. Pero a mí personalmente no me trae mayormente pintar al ser humano. Yo hago mucho retrato, pero pienso que el ser humano ya, como siempre, es el top, está arriba y todo tiene que ser relacionado al ser humano y todo. Yo creo que ya tenemos que darle un poco de voz a las personas sin voz, a las personas no humanas. Ya para ir terminando, Susana, sí. ¿Esta muestra dónde va a estar? Tenemos varias posibilidades, todavía no se ha definido exactamente dónde va a ser, pero definitivamente va a ser a mediados del próximo año. Pero en enero. No, va a ser más o menos, yo creo que va a ser en junio, va a ser junio, julio, sí, todavía falta un poco, porque hay todavía muchas cosas que debo pintar, por ejemplo, en esto de la destrucción del medio ambiente, tengo ya algunas obras de eso, pero quiero que la muestra sea algo impactante, algo que llame la atención, que la gente le guste y que abra conciencias. Lo más importante de eso. Susana Falconi, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y seguramente nuestros amigos televidentes se habrán deleitado mientras conversábamos de las imágenes de la obra de Susana Falconi, que es la obra que se presentará en su momento, como lo dijo ella, a mediados del próximo año aproximadamente. Nosotros hemos terminado por el día de hoy, ha sido una semana intensa de entrevistas políticas a candidatos a la Asamblea Nacional. Nuestra obligación es hacer ese recorrido y dar oportunidades y ser plurales a todos aquellos. No podemos entrevistar a todos, evidentemente, porque no hay tiempo ni espacio para aquello, pero hemos escogido a quienes están liderando las listas de los candidatos a la Asamblea Nacional de las distintas organizaciones políticas. Mi labor es facilitar sus propuestas o ausencias de propuestas con ustedes. Yo no hago acción política. Si se quiere hacer acción política el periodismo, que vayan a ser candidatos y que sean elegidos o no elegidos. Mi labor es preguntar y no defender ni a un gobierno ni a una ideología, tan solo acercarles a ustedes lo que ellos proponen o no proponen, porque el protagonista en una democracia son ustedes, los ciudadanos, no los periodistas. Excelente fin de semana, un fuerte abrazo.
esta Navidad solo con Pacificar. Triplica tu felicidad con el triple de millas por todos tus diferidos. Desde el 15 de noviembre y todo diciembre, recibe el triple de millas. Y en enero, participa para ser uno de los 3 ganadores que triplicarán todas sus millas acumuladas. Triplica tu felicidad con el triple de millas. Pacificar. Historias que vivir. Banco del Pacífico. Este sábado se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y por supuesto es un tema que debemos tratar al mediodía. Lo hablaremos aquí, con expertos como siempre, para hablar de estos, los derechos más fundamentales del ser humano. No se lo pierda por Ecuador TV a las 12 en punto. Les esperamos. The best people ever. Ayer lo estuve viendo en la televisión. Ay, Cristian, Este es un lugar de parada obligatoria. Como embarazar la gente más grande. Este sábado a las 19 horas por Ecuador TV. El príncipe Xuyang quiere decapitar a Seung Yukin. Sabía que decapitar a uno de tus mejores amigos no te sería sencillo. El profesor de la Academia Real, Seung Yukin, conspiró junto con su padre, Jong Seo Kim. Perdónele la vida al profesor. Se le condena a la muerte por decapitación. La princesa y el general, de lunes a viernes, 18:30. Con Claro es tiempo de regalar sin límite. Esta Navidad, cámbiate un Amigo Kit con la mejor tecnología 4G a un precio increíble. Elige el modelo que más te guste y aprovecha todo lo que te trae tu nuevo Amigo Kit. Para que hables, mensajes, más Facebook y WhatsApp gratis. Y más megas, para que te conectes a Instagram, Snapchat o navegues donde quieras. Celebra con el prepago Claro, que te da más. Viernes 9 de diciembre, gracias por continuar con Noticias 7. Tenemos más información de su interés, estos son nuestros titulares. El incremento del encaje bancario estimulará la entrega de créditos para los clientes de las entidades financieras. Se realizó taller de políticas laborales, servicio público y seguridad social para garantizar los derechos de los trabajadores. Jorge Glass y Lenin Moreno recorrieron algunas de las obras hechas por el Comité de Reconstrucción tras el terremoto. Con el incremento del encaje bancario se espera estimular la entrega de créditos para los clientes de las entidades financieras. Las autoridades en esa materia en nuestro país afirman que el sistema goza de una importante liquidez de 2.900 millones de dólares. La resolución de la Junta Bancaria que dispone el aumento del 2 al 5% del encaje bancario no afecta el funcionamiento de las entidades financieras. Así lo asegura el superintendente de bancos. Los bancos están con exceso de liquidez en este momento. Los depósitos han aumentado mucho más de lo que ha aumentado el monto de colocación. Y lo que se está buscando es que esa liquidez acumulada en el sector financiero sea trasladada a la economía a través de nuevas operaciones de crédito. Las autoridades del sector recuerdan que el nivel de depósitos aumentó en el sistema financiero ecuatoriano de forma importante en el 2016, entre 2.700 y 2.900 millones de dólares durante el año. Sin embargo, la colocación de créditos no se ha dado en la misma medida. Razón por la cual han acumulado una enorme cantidad de liquidez relativamente ociosa en el Banco Central que bien podría estar prestada a las familias y a los negocios y a las empresas en el país. La rentabilidad de la banca debe estar orientada de la intermediación financiera, es decir, de la colocación de crédito y no de la prestación de servicios. La resolución de la Junta dispone que las entidades financieras con más de 1.000 millones de dólares en activos incrementen su encaje del 2 al 5%. Lo que ha generado críticas desde el sector bancario. No entiendo por qué esa diferenciación entre el encaje que deben cumplir las entidades financieras grandes versus el encaje que deben pagar las entidades financieras medianas y pequeñas. La respuesta a esta inquietud la tiene el gerente del Banco Central.
esencialmente los bancos grandes, que son los que concentran este 90% de esta liquidez ociosa, pues encuentren más bien rentable prestar. Porque tener dinero en el Banco Central no les paga ninguna rentabilidad, pero prestar en créditos a las familias, a las empresas, les puede dar una rentabilidad de crédito de consumo, de crédito de empresas de entre el 10 hasta el 16%. Se estima que el incremento del porcentaje del encaje bancario representará aproximadamente $700 millones. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. El presidente Rafael Correa asistió al taller de políticas laborales, servicio público y seguridad social en el Ministerio de Deportes, que tuvo como objetivo superar varias inequidades existentes y garantizar los derechos de los trabajadores del país. Un taller producto de una evaluación de más de 8 meses que pretende optimizar el funcionamiento del servicio público a nivel nacional. Hemos podido revisar el día de hoy en beneficios, en temas de guarderías, temas de transporte, temas de uniformes en el sector público, que todo quede absolutamente homogenizado. Una de las inequidades que se busca superar es esas diferencias salariales entre sectores. Un ejemplo citado por el ministro de Trabajo fue el de los educadores y los militares. Profesores que recién ingresan al servicio público ganen menos que lo que gana un soldado que ingresa. No se trata de aquí de bajarle el salario a nadie, sino más bien el de buscar las alternativas que permitan homologar. Adicionalmente, se analizó los regímenes de seguridad social con el objetivo de universalizar este derecho. Se registran importantes avances como lo que sucedió con las trabajadoras no remuneradas del hogar. ¿Cuáles son las diferencias entre uno y otro? Y efectivamente, sobre la base de varias reformas que ya se han hecho al ISFA y al ISPOL, hemos podido hacer un análisis y un estudio para homologar también. El secretario de Estado también señaló que la próxima semana el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios sostendrá la primera reunión para fijar el salario básico unificado del 2017. Nuestra aspiración es que luego de 19 años podamos tener un acuerdo entre trabajadores y empleadores sin que el Ministerio del Trabajo pueda hacerlo mediante acuerdo ministerial o fijarlo de manera directa. Si no existiese aquello, si no existiese este acuerdo, pues como manda la ley, le corresponderá al Ministerio del Trabajo fijar el salario básico unificado. Posteriormente, el presidente de la República se reunió con el nuevo rector de la Ciudad del Conocimiento, Yachay. Se trata del mexicano PhD Carlos Castillo Chávez, quien con una amplia trayectoria en la Academia Internacional liderará la Universidad de Investigación. Tuvimos la oportunidad de presentarle el plan de 20 años, y así como discutir cuál es el estado de Yachay Tech. Me reuní con los estudiantes. Tenemos una universidad sólida, una universidad fuerte, un entusiasmo extraordinario. El rector Castillo recorrerá el país conociendo las autoridades de las universidades públicas con el objetivo de analizar posibilidades de vinculación a la investigación. César García, Ecuador TV. Ecuador mantuvo la primera reunión de trabajo previo a ocupar la presidencia del G77 más China. El evento oficial de posesión será el próximo año. En este encuentro participan el actual presidente del grupo de los 77 más China, el tailandés Virachai Placey, el secretario ejecutivo del G77, el consejero de la misión permanente de Tailandia ante Naciones Unidas, el canciller Guillaume Long, así como funcionarios del gobierno ecuatoriano. Por 2 días se desarrollará esta reunión de coordinación previo al traspaso de la presidencia del G77 a Ecuador. Es un honor, es un orgullo, es una apuesta estratégica, demuestra la importancia que Ecuador le da al ámbito multilateral y creo que demuestra también la importancia que el sistema de Naciones Unidas y la comunidad internacional en su conjunto le da al Ecuador. Virachai Placey, quien entregará su cargo en 2017, resaltó la importancia del G77 para fortalecer la cooperación sur-sur. Confío plenamente en que Ecuador contribuirá a fortalecer y promover la cooperación sur-sur y a establecer los lazos de solidaridad que existen, tanto con el apoyo de los Estados partes y también de la Secretaría General. Por su parte, el canciller ecuatoriano destacó el trabajo efectuado por la presidencia saliente y detalló los puntos que reforzará para avanzar hacia un orden internacional más equitativo e inclusivo. El G77 también es un foro desde el cual se viene luchando por mayor justicia fiscal, por terminar con estas prácticas de los paraísos fiscales, y al ser una prioridad para Ecuador, pues es un foro que tendrá todo el apoyo desde la presidencia ecuatoriana. Esta será la primera vez que el país asuma la conducción del mayor grupo intergubernamental de la ONU. El G77 está integrado por 134 naciones y agrupa a países en vías de desarrollo para fomentar su cooperación. Olga Velasco, Ecuador TV.
Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción declarado por Naciones Unidas, el Consejo de Participación Ciudadana presentó los resultados del informe elaborado por nuestro país sobre esta materia. Según la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción es un delito grave que frena el desarrollo social y económico y que ningún país está inmune a esta problemática. Frente a esto, en los últimos años Ecuador ha creado e implementado instrumentos que permiten transparentar la información y sobre todo luchar contra la corrupción. Según Edwin Jarrín, vicepresidente del Consejo de Participación Ciudadana, nuestro país en los últimos 9 años ha logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción en 5 ejes fundamentales. Mientras más transparencia construyamos, menos vulnerable vamos a hacer al Estado para que se cometan hechos de corrupción. Es así que, como parte del Tratado Internacional de Lucha contra la Corrupción, el Consejo presentó el informe de los mecanismos de seguimiento de la implementación de este instrumento internacional. Dicho documento incorpora, a criterio de Jarrín, importantes reconocimientos para el Estado ecuatoriano en la implementación de acciones que reducen los actos de corrupción en el sector público. Y los avances básicamente están relacionados a perfeccionar la tipificación penal en los actos de corrupción y su eficiencia, y esto logrado a través de la aprobación del COIP, del Código Integral Penal. Además, en el informe se reconoce las nuevas normativas en materia judicial, pues se perfecciona la tipificación penal de los actos de corrupción y su eficacia, en casos como el de cohecho y enriquecimiento ilícito, incluso logrando resolver causas represadas de periodos anteriores. Por ejemplo, entre el 2010 y en lo que va del presente año se han resuelto 800 causas referentes a los delitos antes mencionados. El informe sobre la lucha contra la corrupción en nuestro país fue analizado por miembros de Guatemala y Surinam, como parte de los procedimientos de evaluación entre naciones. Otro punto muy específico fue la adquisición de bienes y servicios, ¿verdad? Que con nuevas metodologías como la subasta inversa y otras cosas que están en boga en nuestros diferentes países, para tratar de ir minimizando, primero de prevenir, de detectar, de castigar y de controlar ese flagelo que ha martirizado tanto a nuestros países como es la corrupción. Este viernes se conmemora el Día Internacional contra la Corrupción y, según datos del Consejo de Participación Ciudadana, en los últimos años la recepción de confianza de los ecuatorianos en las instituciones y en la gestión estatal se refleja en la reducción del índice de percepción de esta problemática. Carlos Flores, Ecuador TV. A continuación, las noticias del mundo. Le contamos que en medio de banderas blancas fue recibida por una multitud en el caserío Los Milagros del departamento del Cauca el cuerpo sin vida de Juliana Zamboní, la niña indígena de 7 años que fue secuestrada, violada, torturada y asesinada. Horas después, ella fue enterrada. Familiares y amigos claman justicia para que el caso no sea archivado y que el presunto culpable, Rafael Noguera, no quede libre. El Parlamento surcoreano aprobó un juicio político contra la presidenta por escándalos de corrupción, mientras que los pobladores de las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, regresaron a sus hogares tras el levantamiento de la alerta de tsunami generado por un terremoto de 7.7 grados la tarde de este jueves. Aquí nuestro resumen de Noticias del Mundo. La Asamblea Nacional en Seúl aprobó este viernes la destitución de la presidenta Park Geun-hye por su implicación en un escándalo de corrupción en torno a sus amigos que pedían altas contribuciones de dinero en su nombre. Park ha quedado automáticamente suspendida en sus funciones a la espera de que el Tribunal Constitucional decida la legalidad de la moción de censura. Hasta entonces quedará a cargo el primer ministro Jang Kyung-ha. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó a Oslo, Noruega, para recibir este sábado el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo alcanzado con la guerrilla de las FARC tras 50 años de conflicto armado. Entre los familiares de las víctimas que lo acompañan está Fabiola Perdomo, esposa del exdiputado del Valle Juan Carlos Narváez, asesinado en cautiverio. Entre los asistentes a la ceremonia también estarán Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Los pobladores de las comunidades de las Islas Salomón, situadas en Oceanía, regresaron a sus hogares luego de pasar la noche en las calles tras una alerta de tsunami que fue levantada por el Servicio Geológico de Estados Unidos luego del terremoto de magnitud de 7.7 grados en la escala de Richter que sacudió a las islas la tarde de este jueves. De momento se desconoce si existen heridos. Al cumplirse un año de la presidencia de Mauricio Macri en Argentina, las organizaciones sociales y sindicales se movilizan en Buenos Aires en rechazo a las medidas económicas generadas desde el Ejecutivo. El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, publicado en septiembre pasado, señala que 1 de cada 3 habitantes es pobre, mientras que el 6.3% de la población de Argentina se encuentra en la indigencia. Fanny Lara, Ecuador TV. Aunque el Campeonato Nacional de Fútbol ya tiene un campeón, este fin de semana tiene que jugarse la fecha 22. Nuestro compañero Diego Valencia tiene los detalles.
Y será la última de este torneo 2016 en el que, sobre todo en la parte final, tanta tensión tuvo, sobre todo para poder definir si existía o no una finalista que pueda enfrentarle a Barcelona, el actual campeón del fútbol ecuatoriano. Pero más allá de lo que ha hecho Barcelona, más allá de lo que ha hecho Emelec, que de igual manera con mucho mérito, a propósito, además de los 3 campeonatos anteriores, el Club Deportivo El Nacional fue tercero, consiguió su cupo a Copa Libertadores de América y ahora ha ratificado a Eduardo Favaro para la temporada 2017. Más detalles de lo que ha significado este andar del conjunto militar y además de lo que se prepara para la última fecha en la siguiente nota. En el Club Deportivo El Nacional no se confían. Tenemos otra final, la última, y no vamos a ir confiados porque sabemos que ese puesto a la Libertadores todavía no está confirmado, pero bueno, vamos a dar todo lo nuestro. A pesar de que los militares tienen casi asegurado el tercer lugar de la tabla, cerrando el 2016, hasta el momento, con 64 puntos, más 5 de gol diferencia, el cuadro dirigido por el renovado Eduardo Favaro no quiere pasar ningún apuro frente a los morlacos. Nosotros también necesitamos la victoria para consolidarnos en la tercera posición, entonces nos hemos preparado muy bien durante toda la semana y pues esperemos que el día sábado hagamos un buen partido. Para el encuentro con Deportivo Cuenca, el de la última fecha, el estratega de los puros criollos no podrá contar con el bastión del medio campo, el incansable Cristian Lara. Por su parte, César Benalcázar, el preparador físico de El Nacional, en la previa del último choque, denota la tranquilidad del deber cumplido. Se han cumplido todo lo que nosotros habíamos anhelado, habíamos buscado. Se consiguieron los objetivos en primera instancia, luego el objetivo principal o la meta principal que era un campeonato internacional y eso ya lo hemos logrado. Este sábado, en vivo y en directo desde el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Deportivo Cuenca frente al Nacional, a partir de las 15:30, solo por Ecuador TV. Somos fútbol. Estuvimos también esta semana en el complejo deportivo de la Armenia de la Universidad Católica para saber cómo termina el año deportivo el conjunto dirigido por Jorge Célico, que estará en Copa Sudamericana, que han tenido ciertos altibajos en el 2017, pero también han permitido el debut de varios jugadores juveniles que son parte del proceso que encabeza el director técnico argentino. Ojalá podamos en esta cuarta participación tener una mejor participación de lo que hemos tenido y tratar de aspirar un poco más, ¿no? Me da la sensación que es una cuestión de tiempo que se va a dar en algún momento poder pelear un poco más arriba y por ahí conseguir un poco más de cosas. Vamos a ver, hay algunos cambios que tienen que ver fundamentalmente con alguna salida de jugadores, con ingreso de jugadores propios del club a primera, o sea, promover a algunos chicos o tratar de asentarlos ya en primera división. Eso va a ser un objetivo muy importante que tiene el club, que tiene que ver con un poco mostrar en primera división todo el trabajo que se viene haciendo en divisiones menores. Felicidades para el técnico Jorge Célico. Ha sido quien ha encabezado en los últimos años el proceso de Universidad Católica, llegando incluso a torneos internacionales. Vamos ahora con novedades de Emelec, porque parte de la fecha unificada de este sábado a las 16 horas será el encuentro que deberá sostener en calidad de visitante con el Delfín de Manta. Un Delfín que aparentemente ha salvado la categoría. Emelec, en cambio, despidiendo a 2 de sus jugadores más importantes. Ángel Mena, que va al Cruz Azul, es uno de ellos. Los dirigidos por Alfredo Arias continúan con los trabajos para afrontar la última fecha del campeonato nacional este sábado desde las 16 horas, cuando Emelec enfrente a Delfín en la ciudad de Manta. Hasta último momento dimos lucha y pelea, porque aparte lo merece Emelec, lo merece la gente, nos impulsaron hasta el último minuto teniendo esa esperanza y esa ilusión. La esperanza y la ilusión la tenemos que renovar ahora,
vamos a un partido, a cumplir un partido que es importante para terminar el campeonato y hacer el balance, como dice acá, a partir de esta semana empezar a hacer el balance porque tenemos que planificar, ya tenemos la pretemporada está planificada, ya sabemos los días, todo. La marca que viste al cuadro millonario realizó una sesión de fotos con hinchas y jugadores en el Polideportivo de Los Samanes. Los jugadores del conjunto azul buscarán alzarse con la victoria ante Delfín. El otro equipo del astillero aseguró su presencia en la Copa Libertadores 2017. En este compromiso se marcará el retiro del fútbol profesional del portero Javier Klimovic, quien será titular en el estadio Hockey de Manta. Además, es muy probable que Ángel Mena, transferido a Cruz Azul de México, juegue solo unos minutos para despedirse de la hinchada eléctrica. Es una de las posibilidades que no juegue el próximo partido, sí, es verdad. Muy completo el informe de nuestro compañero Jefferson Abad. Vamos ahora con información hasta Cuenca, porque Gabriel Cosense, el director técnico del equipo Morlaco, se despide. Él llegó para reemplazar a Alex Darío Aguinaga, con ciertos altibajos en lo que desde su llegada comprende la temporada 2016, no le ha permitido continuar el proceso en el año que vendrá. Él se despide con la promesa de volver al conjunto que le abrió las puertas para poder dirigir de manera profesional en el fútbol ecuatoriano. Con la tranquilidad de haber hecho lo mejor y haber dado lo mejor. No tengo más que palabras de agradecimiento para la gente que ha confiado en mí, para darme esta posibilidad de venir a trabajar como director deportivo y después como entrenador. Entonces, me voy tranquilo y con la conciencia de haber trabajado honestamente. He cometido muchísimos errores, que los voy a seguir cometiendo como entrenador, pero con la tranquilidad de que uno lo hace honestamente, nunca con maldad, por una cuestión organizativa. Nosotros no podemos organizar una pretemporada de un día para el otro. Es un armado de un plantel, entonces ya se venía hablando y necesitábamos una respuesta. Entonces nos sentamos con los directivos, nos dieron la respuesta y está muy bien. En principio, como venimos trabajando siempre, con la idea fija de ganar el partido y terminar el torneo de la mejor manera. Entonces, después, obviamente que dependemos de otros resultados para obtener ese cuarto cupo. Pero bueno, la idea nuestra es seguir con la seriedad, la responsabilidad y el trabajo para poder ganarlo. Hemos llegado a un acuerdo, nos hemos sentado a dialogar y hemos llegado a un acuerdo. Así que nos faltan pequeños detalles, pero te voy a repetir siempre la cordialidad, la amabilidad de llegar a un acuerdo entre todos, porque me parece que somos seres humanos y se pudo llegar a buen puerto para el bien del club, para el bien nuestro, entonces en ese aspecto nos quedamos tranquilos. Este sábado, en vivo y en directo, desde el estadio de Liga Deportiva Universitaria, Liga de Quito frente a Muchurruna. A partir de las 15:30, solo por Ecuador TV. Somos fútbol. Regresamos al astillero porque el flamante campeón del fútbol ecuatoriano enfrentará a otro ídolo, Sociedad Deportiva Aucas, en horas bajas, con historias diferentes. Definitivamente ha sido un año para olvidar el del ídolo capitalino. En cambio, Barcelona será premiado luego del partido en el que el conjunto dirigido por Guillermo Almada pretende cerrar un año inolvidable. Barcelona Sporting Club, flamante campeón del Torneo Nacional de Fútbol 2016, se alista con el mismo compromiso para afrontar la última fecha de la segunda etapa, donde medirá a Sociedad Deportiva Aucas este sábado, desde las 16 horas en el Estadio Monumental. Como siempre digo, estamos enfocados en lo mismo. Los directivos, nosotros, los jugadores, estamos todos detrás de la misma camiseta y la idea es unir esfuerzos para tratar de que obviamente el próximo año sea tan exitoso como este y seguramente intentaremos hacerlo más. Entre los jugadores existe la satisfacción del deber cumplido. Ahora, el objetivo será imponer un nuevo récord en un año plagado de buenos resultados en el conjunto torero. Superar la meta de los 100 puntos se convierte en el último anhelo para finalizar la temporada.
Bueno, sí, de eso se trata, creo que uno trabaja para mejorar día a día y gracias a Dios se me fue a la oportunidad, me dieron la confianza y bueno, creo que la supe aprovechar y nada, todos estuvimos aptos para jugar también y nada, siempre el compañero que entraba a hacer las cosas de la mejor manera. Claro, esa era la intención, creo que nadie quiere salir y cuando es un compromiso así y bueno, sobre todo jugando en la final ahí. Por lo mostrado en la práctica de fútbol, la única variante que utilizaría el técnico Almada es la inclusión de Javier Arreaga en la línea defensiva por Darío Aymare, quien salió con un corte en la ceja en el partido pasado. Para cerrar la información del día de hoy y la semana, esta corta semana, vamos a revisar una canasta para el recuerdo, para la sorpresa. ¡Atención! Esta musiquita es la de los Globetrotters, ¿no es cierto? La señora Vanessa Hervás los recuerda y se sonríe. ¡Atención! Esta es una hazaña que no logró batir el récord Guinness de Derek Herron, conseguida hace menos de un mes en una presa de los Alpes suizos. Fíjense desde dónde lanzó la pelota este señor. Se trata nada más y nada menos que los Harlem Globetrotters, que lograron esta canasta impresionante. Un veterano jugador de los Harlem Globetrotters intentó esta canasta desde 178 metros de altura y logró la hazaña. Lo hizo desde la cima de la Torre de San Antonio, en Texas, Estados Unidos, para celebrar el World Trick Shoot Day, una fecha creada por los Harlem Globetrotters para animar a sus seguidores. A pesar de la tremenda canasta, no logró por apenas 2 centímetros batir el récord Guinness conseguido hace pocos días por el australiano. Una cosa increíble, realmente, como para terminar muy bien la semana de información deportiva. Les deseo un día repleto de deportes y por supuesto un fin de semana en la que van a estar pegados a la pantalla de Ecuador TV a propósito del cierre de la fecha de la segunda etapa y del campeonato nacional. Un abrazo para todos y muy buenos días. Gracias, Diego Valencia. Un excelente fin de semana para ti también, amigas y amigos. Nosotros nos despedimos, pero ya viene la comunidad desde Quito y Guayaquil. Guadalupe Ayoví y nuestro compañero Eduardo Córdoba le contarán qué pasa en cada una de nuestras provincias. No se desconecte de Ecuador TV. Ya viene Noticias 7 a las 13 horas con 45 minutos. Excelente viernes, excelente fin de semana.